Pues este salmo nos habla, tiene dos partes este salmo, y la primera parte es una parte en la que el salmista Asaf habla de sus dificultades, de los problemas, de las angustias. No sabemos qué angustia estaba pasando él, pero él decía: ¿dónde está Dios? Yo sé que Dios está, existe, pero ¿dónde está? Porque estoy pasando por angustia y por dificultad. Y lo que él muestra y la pretensión de este salmo es decirnos que los seres humanos somos muy dados a hacer énfasis en los problemas que tenemos. Cuando tenemos el problema, solo nos enfocamos en el problema que tenemos y en el ay, 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 y en lo que me duele ahora, y en mi angustia, y en la angustia en la que vivimos. A veces se nos olvida la inmensidad de quién es Dios. Y él dice en el versículo 10: enfermedad mía es esta. Porque es como una enfermedad del ser humano de hacer énfasis sobre todo en las cosas negativas y en las cosas que nos duelen y en los problemas, y que todo el mundo se volvió contra mí y que todo el mundo me desprecia, y que el dolor, y que porque a mí, y todo parece que se nos derrumba alrededor y se nos vuelve una enfermedad hacernos tan conscientes de nuestras dificultades y problemas, y olvidamos quién es nuestro Señor. Y luego en el versículo enseguida, Asaf dice: más bien voy a recordar quién es Dios, porque cuando recordamos quién es Dios y lo que Él ha estado haciendo en nuestra vida, entonces las cosas comienzan a tener sentido, y comenzamos a ver a Dios. Desde el comienzo de las Escrituras, Dios fue un Dios que le dijo a su pueblo que recordara. Hoy la palabra de este sermón es: recuerda, recuerda, porque la tendencia humana es olvidar. Y en Deuteronomio 6, esa primera imagen que Andrés nos va a poner ahora, Deuteronomio capítulo 6, el título del sermón es: recuerda sus obras. La palabra clave de hoy es recuerda. Deuteronomio 6:20 dice: mañana, cuando te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios os mandó? Entonces lo que nos está diciendo aquí es que las generaciones después de nosotros, de los creyentes, muchas veces no tienen la misma conciencia, no tienen la misma claridad. El mundo olvida. El mundo olvida. Y nuestros hijos a veces dicen: la religión de mi papá, la idea de mi papá, eso, el viejito ese, ¿no? Con sus ideas ahí de religión. Y ellos como que dicen: en cambio nosotros somos modernos, estamos en otra generación y tenemos mejor comprensión. Y la ciencia, y comienzan a hablar de cosas que ellos piensan son mejores. Y aquí Dios les dijo: cuidado, yo sé cómo es el ser humano, así que cuando ellos te pregunten acerca de tu fe, tú les vas a recordar. Recuérdales. Mañana, cuando tu hijo te pregunte qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Señor nuestro Dios os mandó, es decir, les mandó a ustedes los viejitos. ¿Qué significa eso? Yo no entiendo, papá o mamá. Entonces les dirás, es decir, recuérdales, recuerda a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Aquí Moisés está escribiendo cuando ya estaban llegando a la tierra prometida, estaban al borde de entrar a la tierra prometida, habían pasado años desde la salida, habían pasado años desde el Sinaí, y ellos están ahora, han pasado por el mar. Dios hizo estos milagros, les abrió el mar, los sacó con señales poderosas de Egipto. Y entonces eso es lo que él dice acá: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. El Señor hizo señales y milagros grandes y terribles, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Hijo, esa tierra que tú vas a heredar es una promesa de Dios, del que obró en nuestra vida. Recuérdales a esos hijos que las bendiciones que tienen, que todo lo que están recibiendo, es porque Dios ha estado con nosotros los viejitos, y nosotros les bendecimos en el nombre del Señor. Es bendición de Dios, aunque ellos digan que saben mejor que nosotros. Y nos mandó el Señor que cumplamos todos estos estatutos.
y que temamos al Señor nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días, pero para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y harás bien, hijo mío, si tú guardas estos mandatos, porque estos mandatos serán tu vida también para ti. Y en la siguiente imagen, en Deuteronomio 8, el Señor les advierte al pueblo otra vez. Les dice una vez más a través de Moisés que no olviden, porque Dios conoce el corazón del ser humano. Somos tan prontos a olvidar y hacer énfasis en otras cosas, olvidamos. Y entonces en Deuteronomio 8, comenzando en el versículo 11, Moisés le dice al pueblo: cuídate, cuídate, cuidado, cuidado, no olvides. Recuerda. Tan importante el tema de recordar. ¿Y por qué Dios dejó estas escrituras y todos estos libros y estos relatos? Para que nos acordemos de las obras de Dios desde el comienzo de la creación. ¿Quién hizo todas las cosas? ¿Por qué existen todas las cosas? ¿Por qué está ese sol y esa luna y esta tierra? ¿Quién los hizo? Aquí está, recuérdalo, porque Romanos dice la escritura que iba a llegar el tiempo en que la gente se iba a olvidar, iban a negar, como lo han hecho, que hay un Dios creador. Pero él dice: ve a Génesis y recuerda. Y acá le dice al pueblo de Israel: cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, decretos y estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón. Y cuando edifiques edificios enormes y carreteras y carros y tengas propiedades y venga la modernidad, y cuando el mundo crea que es el mundo que ellos construyeron con su fuerza, cuidado, no olviden quién es el Señor de las riquezas y quién es el que bendice. Y cuando tú tengas dinero y te llenas de posesiones y tengas más que suficiente, recuerda, no olvides que es Dios, el Dios de las riquezas, que te ha dado el don de tener todo lo que tienes, que no es tu propia fuerza. Porque algunas personas dicen: es que yo fui a tal universidad y yo fui a tal lugar y yo soy tan inteligente que yo hice todo esto y este imperio es mío y esto lo que yo hice y lo que yo trabajé y no dan gloria a Dios. Y Dios nos conoce que eso está en nuestro corazón, y cuando nos va bien decimos: yo ya no necesito a Dios. ¿Cuál Dios? ¿Dios para qué? ¿Dios para qué? Dígame, ¿para qué yo necesito a Dios si yo tengo harta plata en el banco? Y Dios dice: no, cuidado, eso es un pensamiento peligroso. Recuerda quién es el Dios de las bendiciones. Versículo 18 dice: sino acuérdate del Señor tu Dios, y si llegares a olvidarte del Señor tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirvieres a ellos, y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que perecerás. Y entonces vendrán todas las locuras y no sabremos por qué, y no entenderemos por qué, y no sabremos por qué vienen todas las cosas que en el caso de Israel sobrevinieron. Se olvidaron de Dios. Las escrituras nos hablan de los relatos, y por eso tenemos que ir y mirarlos y oírlos y leerlos una y otra vez, porque esa historia está para nosotros. Y estos reyes, algunos creyeron que eran más inteligentes y más sabios, y querían lo moderno y querían lo nuevo, y querían lo de Babilonia, y querían lo de los asirios, y querían lo de los sirios, y querían lo de los griegos, y querían lo de los romanos, y no querían recordar quién eran ellos, ni el Dios que los había llamado, ni las promesas, ni la misión que tenían en el mundo, y se olvidaron. Y por eso fueron en esclavitud, y Dios permitió que fueran en esclavitud, y de los asirios se los llevaran esclavos y los torturaran y los desaparecieran sobre la faz de la tierra. Y luego los judíos también fueron llevados por Babilonia, porque se olvidaron de su Dios. Y parece increíble, hay que leer la historia de los reyes, cómo los reyes, algunos llegaron a ser tan malos, como un hombre llamado Acaz. ¿Se acuerdan de Acaz?
Acaz y una esposa fantástica, maravillosa y muy linda y querida que se llamaba Jezabel. Y esa señora era terrible y trajo una adoración distinta y sacó a todos los sacerdotes de Dios y quitó toda la adoración al verdadero Dios y puso a estos otros sacerdotes con ideas equivocadas y raras y paganas, y trajo la adoración y quemaban a sus propios hijos a nombre de Baal, porque se olvidaron de Dios, se olvidaron de quién era el Dios que los había llamado, y olvidaron de dónde habían salido, y olvidaron las obras poderosas de Dios, y olvidaron la ley de Dios. Y en Primera de Corintios, en la siguiente imagen, vemos este libro escrito por Pablo siglos después, que él dice cuál es el propósito de las escrituras y por qué tenemos que ir y estar ahí, siempre estar leyendo. Ahora, si usted de pronto no puede leer porque ya le agota la lectura o lo que sea, pues el celular tiene una función muy bonita ahora, ¿no? Y es que uno puede ponerlo y él le lee a uno la Biblia y uno la puede oír. Y es tan fantástico porque uno puede entrar al lugar donde uno quiere, al capítulo que uno quiere, al libro que uno quiere, oír lo que uno quiere. Óiganlo, porque oír las escrituras es oír cómo Dios ha estado obrando con su pueblo a través de los siglos, desde el tiempo 2000 años antes de Cristo, cuando llamó a este hombre, y las historias de Abraham y de sus hijos y las lecciones que hay allí para nosotros, y cómo después, cuando se levantaron reyes y se levantaron imperios, Dios trabajó con su pueblo en medio de los imperios del mundo, y cómo Dios obró milagros con su pueblo. Y Dios no es inconsciente, Dios es consciente de la historia y sabía todo lo que estaba pasando alrededor de su pueblo, y guardó a su pueblo de las acechanzas de todos los que los persiguieron. Y a pesar de que fueron en esclavitud, Dios nunca los olvidó, y Él estuvo siempre con ellos, y Él preparó la nación para cuando llegó finalmente el cumplimiento de las profecías y vino Cristo a este mundo. Dios estaba en todo eso, y lo podemos ir y leer y oír los relatos. Hay relatos escalofriantes, hay relatos impresionantes de la degradación de Israel, y a pesar de todo Dios manda profetas y dice: a pesar de todo lo que han hecho, yo estoy con mi pueblo y yo los amo, estoy haciendo una obra. Pero ellos no querían saber nada de Dios. Y en Primera de Corintios 10 nos dice Pablo que vayamos a las escrituras porque necesitamos conocer qué es el propósito. ¿Por qué existen esas escrituras? ¿Para saber mucho y decir: yo sé harto? No, es para que leamos las obras de Dios a través de los siglos y cómo Dios ha estado obrando. El Dios en el que creemos no es un Dios que apareció ayer o antes de ayer, es el Dios de la creación, es un Dios eterno, es un Dios de la historia, es un Dios que está desde el comienzo de la humanidad, es un Dios que ha estado obrando con todos nosotros desde el comienzo. No es un Dios que nos inventamos, es el Dios que relata desde el comienzo todo lo que ha sucedido a través de la historia y cómo Él ha estado presente en la historia de la humanidad, y hoy está presente con nosotros también. Primera de Corintios 10 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. No quiero que olviden, quiero que recuerden. Hermanos, no sean ignorantes, no olviden. Es lo que Pablo dice. Me dice a mí: Héctor, no olvides, no pases tanto tiempo en otras cosas. Recuerda, ve allá y recuerda las obras de Dios, recuerda sus actos, su liberación, su bondad, su misericordia, su ira, su rabia, cuando Dios veía cantidad de cosas y Él decía: no, esto no más, mi espíritu no va a contender contra estas cosas, y no estuvo de acuerdo con cosas. Ve, lee todo eso. Héctor, pilas, recuerda. Y nos dice a todos nosotros: hermanos, no quiero que ustedes sean ignorantes. Nos manda a ir y a estudiar las escrituras, a informarnos de la historia
victoria del obrar de Dios a través de todos los tiempos. No quiero que sean ignorantes. No ignoréis que nuestros padres, está hablando cuántos siglos después, como casi 2000 años, y dice nuestros padres como si fuera ayer. Nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo es el Dios del Antiguo Testamento también. Algunas personas creen que Cristo comenzó su obra cuando Él vino acá y nació en Belén. Cristo estaba con ellos. ¿Cómo? No sé, no entiendo muchas cosas. Pregúntenle en oración a Dios cómo es, pero Cristo estaba allí. La obra de Cristo estaba desde el Antiguo Testamento. La revelación de Dios en Cristo estaba desde el Antiguo Testamento. Cristo estuvo con ellos, Cristo estuvo con Moisés. El Señor Jesucristo abrió para ellos las aguas del mar. Cristo estuvo con ellos en el desierto. Él fue el que les proveyó, Él les dio el pan. Él era el pan. ¿Se acuerdan? El domingo pasado hablamos. Él es el pan de vida. Él les proveyó un pan físico que anunciaba el tiempo cuando Él se iba a hacer carne, iba a venir a este mundo. Él estaba en todos esos hechos, pero cuando no leemos, cuando no estudiamos, cuando no vamos, cuando no repasamos, no sabemos lo que estaba sucediendo en el Antiguo Testamento y qué lecciones hay para nosotros hoy, y no entendemos que Cristo estaba trabajando desde la antigüedad, que su gracia estaba desde la antigüedad. Y dice Pablo que Cristo era la roca de donde salía el agua, de donde brotaban todas las cosas. De Él salían todas las cosas. Pero de los más de ellos, de ese pueblo de Israel, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas, dice Pablo, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Eso está para nosotros. Las escrituras es para nosotros, para que las leamos, para que veamos lo que sucede cuando alguien obedece a Dios y cuando alguien se revela contra Él y se revela contra su verdad y su bondad y su misericordia. ¿Qué pasa? Para que aprendamos hoy nosotros. Estas cosas sucedieron como ejemplos para que no codiciemos, no seamos idólatras, no tengamos fornicación o inmoralidad sexual, ni tentemos al Señor, ni murmuremos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, llamarnos la atención. Y por eso tenemos que no olvidar, no olvides. Tenemos que recordar, recuerda sus obras. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Versículo 13. ¿Por qué? Porque todas estas tentaciones y todas estas pruebas que pasó Israel era para que Dios supiera dónde estaba el corazón de ese pueblo, y ese corazón del pueblo no estaba con Él, desafortunadamente. Pero Él quiere hoy que en medio de nuestras dificultades, de nuestra vida, en los sucesos diarios de nuestra vida, quiere saber dónde está nuestro corazón. Si nosotros tenemos información de quién es ese Dios, de cómo ha sido su obra en el pasado, podemos afrontar las cosas del presente mejor. Cuando usted sabe quién es Dios, cuando usted sabe de su poder, de su gracia, de su majestad, de sus promesas, y usted cree en esas promesas, usted ve las cosas distintas, de una manera distinta, como Asaf, que llegó en ese momento que dijo: enfermedad mía es esta, hacer tanto énfasis en mis dolores y mis angustias y en mis problemas, y encerrarme y no ver el propósito de Dios. Por tanto, dice en el versículo 11, Salmo 77, voy a recordar mejor, voy a recordar las obras de Dios en medio de mi aflicción, porque Dios está haciendo algo conmigo. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Eso es lo que necesitamos comprender. Dios no me dejará, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. El Señor nos da la salida.
Él nos da la salida, Él nos muestra el día, Él nos muestra la luz. No todo es oscuridad. Pero a nosotros a veces nos gusta enfrascarnos en nuestra oscuridad, en nuestros problemas y angustias, y no levantamos nuestros ojos y no decimos: Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Cuál es la luz que ilumina esta situación? Él dice que Él nos da la salida, y eso es lo que debemos creer. Él nos da la salida. El Salmo 103, ¿quién no se lo sabe? Salmo 103 dice así: bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre, bendice alma mía al Señor, no olvides. Porque el salmista sabe que él mismo olvida. Todos sabemos, o no, cuando nos duele algo, cuando estamos en angustias, cuando estamos en pruebas, cuando estamos en los valles de muerte, olvidamos y sentimos solo todo lo oscuro y todo lo malo y todo lo negativo, y olvidamos. Y por eso el salmista dice: alma mía, no olvides, no olvides, recuerda, recuerda. Y saben que no solamente recordamos todo lo que Dios nos ha revelado en las Escrituras, debemos recordar que Cristo dijo algo también, que cuando nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados, Él ya había dado su vida por nosotros. Eso quiere decir para mí que cuando yo aún no lo conocía, antes de mi conversión, antes de yo conocerlo a Él, Él me conocía. Es más, las Escrituras dicen que Él me conocía. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo nos conoce Dios? Desde el vientre de mi madre Él ya me conocía, Él me amaba desde que yo estaba en el vientre de mi madre, Él ya me amaba. Eso quiere decir que Él estuvo conmigo en toda mi niñez. Y yo a veces recuerdo solo cosas horribles. Yo recuerdo, porque tengo tantos recuerdos de niños, de problemas, de angustias, de abandono, de un papá que no existió, nunca estuvo ahí, lo que sea. Y uno hace tanto énfasis a veces en las cosas negativas, pero yo les digo, a veces es bueno sentarse y hacer un esfuerzo para recordar la obra de Dios en mi vida. ¿Dónde estaba Dios en mi vida? Y va a ser increíble, sorprendente cómo vamos a ver que Dios estaba y estuvo en los momentos más difíciles, en los momentos más tristes. Él estuvo ahí. Él estuvo ahí. Y mi mamá, cuando llegaba a la casa y todavía tenía memoria, ella ha ido perdiendo la memoria, ya casi ya no nos reconoce, pero cuando tenía su memoria a veces nos visitaba y comenzaba a relatar cosas, y yo le preguntaba ya cosas de esos años de dificultades y todo más, y yo decía: Dios estuvo ahí. Dios estuvo con nosotros, Él me proveyó. Mi mamá era una persona que pues no estaba, ella era mi mamá y mi papá, y éramos cuatro, y era mi mamá sola, y ella proveyó, pero no estaba porque tenía que estar trabajando. Y Dios mandó personas, Dios mandó. Yo me acuerdo mucho de una señora, yo les he contado, no sé, 50,000 veces, pero había una señora al lado de nuestra casa que yo le caí en gracia, y ella me decía: Héctor, ven siempre a almorzar a mi casa. En mi casa no había almuerzo, pero había almuerzo en la casa de la señora Ángela. ¿Y saben qué me decía esa señora? Esa señora, yo la llamé el día que me decidí a casarme con Paulinita, la llamé después de años de no verla. Le dije: señora Ángela, me estoy casando. Héctor, ¿cómo está? ¿Sabe qué me decía esa señora antes, años allá, cuando yo era un niño y estaba en el colegio y llegaba hambriento y ella me daba de almorzar? Ella me decía: Héctor, cuando estés en el reino no te olvides de mí. Yo no entendía nada, yo todavía no conocía nada, yo no entendía por qué me decía eso. Fue con los años que yo llegué a entender. Y dice: yo no sé qué pasó, quién puso esas palabras en esa señora. Él es: no te olvides de mí cuando estés en el reino. Yo decía: increíble, esta señora, ¿qué fue lo que vio? Yo traté de visitarla con Paulinita después, los años pasaron y bueno, circunstancias sucedieron, pero me di cuenta que Dios estuvo conmigo aunque yo no lo conocías. Recuerda,
recuerda, siéntate alguna vez, en algún momento, siéntate, tómate un café, un tinto, algo, y trae personas que te hagan recordar de las obras de Dios en tu vida, porque Dios ha estado contigo todo el tiempo. Dios te ha bendecido, Dios ha hecho milagros en tu vida, Dios ha provisto cosas increíbles en tu vida. Recuerda. Esa es la palabra clave, y eso es lo que dice Salmos, y eso es lo que dice por todas partes las escrituras. Alma mía, bendice al Señor, bendígalo, bendice su santo nombre, bendice, alma mía, al Señor, no olvides. Por todas partes Dios nos dice, no olvides, porque el no olvidar, el recordar las obras de Dios es lo que nos da fuerza para vivir el presente, porque así como Dios estuvo en el pasado y nos bendijo y nos sacó de circunstancias, lo hará hoy también, y lo hará en el futuro, y lo hará en toda circunstancia. Y tal vez ustedes han leído este pasaje de Hechos 16. Vamos a ir a la otra imagen en Hechos capítulo 16. Yo quería leerlo, pero es largo ese capítulo, y entonces dije, voy a repasarlo varias veces, y le dije anoche a Paulinita, mami, voy a ponerme a repasar este capítulo hasta que me lo sepa de memoria. Y entonces tomé mi celular y lo puse una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, el capítulo 16 de Hechos, a recordar lo máximo que yo pudiera de ese capítulo. Y habla de que en el segundo viaje misionero de Pablo, Dios lo tomó y lo llevó junto con un hombre llamado Timoteo y Silas, y muy posiblemente Lucas, lo llevó a recorrer todas las iglesias que ellos habían fundado en el primer viaje misionero. Pero llegaron a un lugar que se llamaba Troas, y en Troas Pablo quiso subir hacia el norte, y el Espíritu Santo le dijo a Pablo, no vayas hacia allá. Pero tuvo una visión Pablo. Una noche se soñó con un hombre, un macedonio, que le decía, Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Y saben qué? El evangelio no había llegado a Europa todavía, no estaba en Europa. Todos los sucesos de la historia del pueblo de Dios habían sucedido en el Medio Oriente. Todo lo que era Babilonia, todo lo que era Asiria, Siria, Egipto, todas esas áreas eran las tierras bíblicas. La historia de las escrituras se relacionan especialmente con ese Medio Oriente. Pero aquí va a suceder algo increíble. Por primera vez, Pablo va a pasar de Troas, que es Asia Menor, a llevar el evangelio por primera vez a Europa. Y va entonces Pablo, con esta visión, se anima sabiendo que Dios le ha llamado, y va y llega a un lugar llamado Filipos. Y Filipos era una colonia romana. El imperio romano ya estaba fuerte, y llegaron a Filipos, y en barco llegaron a Filipos. Y en Filipos encontraron a una mujer que se llamaba, ¿cómo se acuerdan de esa mujer? Muy importante, muy famosa. Ella vendía púrpura. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Se llamaba Lidia. Y ella creyó, y creyó no solamente ella, sino toda su familia se convirtieron, y ella invitó a Pablo a que se quedara en su casa, y allí se quedaron durante un tiempo. Y en la medida que ellos estaban predicando, surgió una muchacha que era una adivina. ¿Se acuerdan de esa historia? Era una mujer que tenía un espíritu de adivinación, y por eso es que la advertencia de Dios, tengan cuidado, porque si hay personas que tienen espíritus oscuros, malos, que adivinan cosas, pero te llevan por otros lugares, entonces Dios nos advierte. Y esta mujer tenía ese espíritu, y cuando Pablo estaba predicando, esta mujer iba detrás de Pablo diciendo, estos son hombres del Dios Altísimo que predican el mensaje de la salvación, estos son hombres de Dios Altísimo que predican el mensaje de la salvación, estos son. Y Pablo dijo, ya no más. ¿Quién es esta muchacha? Y la miró fijamente y se dio cuenta que tenía un espíritu de adivinación, y le dijo, en el nombre del Señor Jesús, sal de ella. Y salió ese espíritu. Pero ¿qué pasó? ¿Se acuerdan de la historia?
que esa muchacha era la fuente de ganancia, de dinero, de personas que la administraban y estaban felices con ellas porque ella les daba plata, les daba mucho dinero y mucha gente venían a buscar y sacaban plata de la gente, y cuando ella ya no pudo adivinar, se les acabó el negocio. Y entonces adivinen qué pasó: tomaron preso a Pablo y a Silas y lo llevaron a las autoridades romanas y les dijeron: estos hombres vienen a predicar cosas que no son de nuestra cultura, son judíos y nosotros no tenemos nada que ver con los judíos, nosotros somos romanos. Y entonces las autoridades dicen que les quitaron la ropa a Pablo, a Silas, y los azotaron. Ah, ah, los azotaron. ¿Alguna vez le ha pasado algo injusto, algo así? Que les pegaron? ¿Alguna vez le han pegado a usted? Todavía a mí no. A mí todavía no me han pegado. A él le pegaron. Les pegaron durísimo. Y fuera de eso dijeron: a la cárcel. Y le dijeron al carcelero: métanlos a la parte más oscura, más difícil, más segura de la cárcel. Y el carcelero se aseguró y los metió a la parte más segura y los puso en un cepo. Pues yo lo que entiendo es un cepo, es lo que está ahí en esa imagen, que es algo como de madera parece, y les metían ahí los pies de tal manera que no podían moverse bien natural. Imagínese, yo no quiero entrar en detalles, pero imagínese una persona en un cepo que no puede ir al baño, es un desastre, es una humillación, es algo muy doloroso, es algo terrible. Y lo normal de una persona que está en esas circunstancias, que además las escrituras nos dice que era a medianoche, estaban ahí, estaban en un cepo, y medianoche, ¿había luz? No, porque en ese tiempo no había luz, no había celulares, no había luz eléctrica, no había nada de esto. La noche era noche, era oscuro. ¿Y cómo serían las cárceles? 5 estrellas. No, si hoy las cárceles son terribles y estamos siglo XXI, ¿cómo serían en ese tiempo? No sé cómo serían, pero ahí pintan ratoncitos, si ustedes ven, pintan ratoncitos. Entonces, ¿qué circunstancias? ¿Saben cuál sería la tendencia normal de algún ser humano común y corriente? A decir: ¿yo qué hago aquí? Yo fui bien educado, yo estuve en una buena universidad, yo estudié en la mejor universidad que podía haber. ¿Yo qué hago aquí? Porque Pablo había ido a las mejores universidades, había sido educado con el más grande hombre de esa época, que se llamaba Gamaliel. Era uno de los más grandes educadores famosos, y no debía ser barato. No debía ser barato estudiar con Gamaliel. Además, los papás debían tener plata, los de Pablo, porque ¿saben qué? Pablo no creció en Jerusalén. Pablo creció ¿en dónde? ¿En dónde creció Pablo? En una ciudad llamada Tarso. ¿Y en dónde estaba Tarso? Lejos de Jerusalén, hacia el norte. Los que han estudiado CIPEP saben dónde queda Tarso. Hacia el norte, arriba, casi llegando a Galacia. Allá estaba. Y Pablo tuvo que ser enviado por sus padres a Jerusalén a estudiar con este hombre. Así que ellos tenían dinero. Y Pablo pudo haber dicho ahí en esa cárcel: ¿yo qué hago aquí? Yo, un doctor en teología, un hombre bien educado, un hombre con plata, un hombre con buenos papás, un hombre con herencias, un hombre con respeto del Sanedrín, un hombre, ¿qué hago yo aquí? Porque esa es la naturaleza de nosotros, ¿o no? Decir: ¿yo qué hago aquí sufriendo sin necesidad? Yo estoy mejor, yo y nuestra dignidad y todo lo demás. Pero Pablo se pudo haber puesto a pensar en todas las cosas negativas, como es lo normal. Si yo hubiera estado ahí, tal vez hubiera dicho lo mismo, ¿no? ¿Yo qué hago aquí? ¿Yo qué hago aquí? Es que yo soy bobo, ¿qué? Pero ¿quién me manda a estar aquí? Yo, ¿por qué? Señor, ¿y tú por qué me mandas acá? Yo estoy obedeciéndote. ¿Dónde están tus bendiciones? Pero lo que la escritura nos dice es que a la mitad de la noche, ¿y saben qué es la medianoche? La medianoche, ¿qué evoca la medianoche? La medianoche evoca lo oscuro, los problemas, cuando estamos en angustias. ¿Qué hacemos cuando estamos en la medianoche de nuestros problemas? ¿Qué hacemos? Pues la escritura dice que Pablo se puso a cantar y a orar. Y entonces
claro, había un telón grandote donde se mostraban las letras de las canciones. ¿Sí? ¡No! Pablo estaba cantando, ¿de dónde sacaba las letras? De lo que él había aprendido. No olvides, Pablo sabía los salmos. ¿Saben que los salmos son canciones? Todos los salmos son canciones. A veces no los vemos así, los leemos y creemos que son lecturas, son canciones, eran himnos. Y Pablo se sabía seguramente tantos de esos himnos que en la noche estaba cantando los himnos sin letra que ver, sin a dónde mirar, sin un telón donde leer las letras o las escrituras. Y estaba, ¿qué estaría haciendo Pablo? ¿Qué estaría haciendo Pablo a la mitad de la noche? Proclamando al Dios de la salvación. ¿Y por qué lo estaba haciendo? Porque él estaba seguro, él estaba convencido, él sabía quién lo había llamado, él sabía quién lo había escogido. Él tenía aquí Hechos 9, cuando Cristo habla con él, cuando él le dice: Señor, ¿quién eres tú? Y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él tenía claro quién era Cristo. Y él, siendo teólogo y habiendo estudiado las escrituras con tanta dedicación, él conocía la historia de su pueblo. Él sabía que su pueblo había tenido que pasar por muchas cosas, pero había sido siempre amado y siempre liberado por el Dios de las escrituras. Y por eso, en medio de esa noche oscura, en medio de lo que había, en medio de los latigazos que había recibido, estaba cantando. ¿Y saben qué dice las escrituras? Que todos los presos oían sus cantos y sus oraciones. Y Pablo estaba así porque además él sabía: Dios me envió aquí con algún propósito. Dios me envió. Yo tuve una visión, y en esa visión este hombre me dijo: pasa a Macedonia. Y Filipo era la primera ciudad de Macedonia. Así que Pablo sabía que allí no era todo, había más por hacer, había otras ciudades, había otras iglesias para fundar, había una obra más grande, había un propósito de Dios en Europa. Pablo sabía que Dios iba a cumplir lo que le había hablado en la visión: Pablo, ven, pasa a Europa, pasa a Macedonia, ayúdanos. Él sabía. Y por eso estaba cantando. Por eso es tan importante que nosotros como cristianos estemos bien informados. Por eso es tan importante que repasemos los hechos de Dios, la historia. Por eso es tan importante que vayamos allá y leamos las obras de Dios desde el comienzo y las pongamos en nuestro corazón y estudiemos la vida de los reyes, la vida de los que desobedecieron, la vida de los que obedecieron, porque en todos ellos hay lecciones. Y en todo ello vemos el obrar de Dios, que tenemos un Dios eterno que sobrepasa las épocas, las edades, los siglos, las circunstancias. Un Dios que obra cosas extraordinarias en medio de toda situación. Y Pablo entonces estaba cantando, y dice la escritura que de repente, de un momento a otro, de repente hubo un terremoto, es decir, un temblor tan fuerte, tan impresionante, que tembló todo y las puertas de la cárcel se abrieron, todas las puertas, y cayeron los grillos, y seguramente el cepo se abrió y todo pasó. Y el carcelero, cuando se dio cuenta, dijo: se volaron los presos, se volaron. Porque ¿saben qué es lo que sucede cuando todo se abre? ¿Qué haces tú cuando todo se abre, cuando las puertas se abren? Corra, hermano, corra, salga corriendo, corra, no se devuelva. El Señor obró, corra, salga corriendo. Pero Pablo no entendió eso. Pablo dijo: aquí hay un propósito. Y se quedó. Y entonces el carcelero se iba a matar, porque dijo: todos salieron corriendo, todos se escaparon. Y la ley romana era: tú pagas con tu vida por las vidas de los que se fueron.
Y él dijo, aquí hasta aquí llegué yo, me voy a matar. Y se iba a suicidar, se iba a matar con una espada. Y de alguna manera Pablo se dio cuenta y le dijo Pablo al carcelero, señor carcelero, no se suicide, no se mate, todos estamos aquí. Y sabe que el carcelero dijo, ¿y ustedes son bobos o qué? En el fondo yo me imagino que él dijo, ¿y estos por qué no se fueron? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no salieron corriendo? ¿Por qué? Porque Pablo sabía que Dios tenía propósitos en lo que estaba pasando. Él no salió corriendo, pero si yo hubiera estado ahí, yo hubiera salido corriendo. Les confieso, les digo, yo veo una salidita y los que se van, los que corren, hermano. Y a veces nosotros queremos salidas así de circunstancias, de nuestras medianoche, de los problemas en los que estamos. Queremos salir corriendo y no nos damos cuenta y no queremos preguntar o no somos sensibles. No le preguntamos a Dios, Señor, ¿qué estás haciendo? Sino uno dice, corra hermano, corra. Y no preguntamos propósitos. Pero Pablo se quedó y le dijo, no te hagas daño, todos estamos aquí. Y Pablo estaba diciendo, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Cuando el carcelero vino y se arrodilló delante de Pablo, le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esto es lo que Dios está haciendo. Ahora veo. Dios tenía en mente llamar a una cantidad de personas en la cárcel, los que estaban huyendo. Y esta persona que viene acá y se arrodilla y dice, ¿qué debo hacer? Y Pablo dijo, cree en el Señor y tú y tu casa serás salvo. Y él creyó. Y dice algo increíble, que los tomó en esa misma hora a Silas, a Pablo, los llevó a su casa, les lavó las heridas. Y entonces comienza a pasar la medianoche. ¿Sí o no? Comienza Pablo a ver cosas y a ver claridad en las cosas. Y lo llevó a su casa, les dio de comer y dice que toda su familia creyó. Y Pablo dice, esto era lo que Dios quería hacer. Y todos creyeron. ¿Y saben qué? Dice que se devolvieron a la cárcel. Yo estaría a kilómetros de la cárcel. Yo me hubiera volado. Yo qué cárcel ni qué nada. Se devolvieron a la cárcel. Pero yo no sé qué pasa. Pablo dice, Dios está haciendo algo. Me imagino, esa parte no está ahí. Pero Pablo debió haber pensado, Dios está haciendo aún cosas. Todavía faltan cosas. Porque nosotros legalmente no nos podemos ir. Tenemos que estar en la cárcel, vamos para allá. Y llegaron a la cárcel. Y luego hay una frase que es muy linda. Dice, cuando se hizo de día, cuando llegó el día, cuando llegó la luz. ¿Y saben qué? Ahí es donde dice las escrituras, las promesas de Dios, que Él no nos dejará ser tentados más de lo que podemos ser tentados, sino que nos dará la salida. Nos dará la salida. Le dio la salida. Le llegó luz. Llegó el día. Llegó la hora. Llegó el momento. Llegó la luz. Toda situación de medianoche tiene un amanecer y tiene una luz. Y necesitamos ver eso y creerle a Dios. Hay una luz. Algunas personas dicen, pero ¿cómo puedo ver luz yo en medio de esta circunstancia? No hay problema. ¿Sabes qué? Dios dice, yo soy la resurrección y la vida, y aunque hayas muerto, habrá luz. Dios nos dice eso y tenemos que creerlo y tenemos que confesarlo y aceptarlo y verlo. Hay luz con Él, hay luz. Llegará la mañana. Y entonces dice la escritura que vinieron y les dijeron al carcelero, sáquelos. Y el carcelero les dijo, bueno, que se vayan. Y Pablo dijo, no, un momentico. ¿Se acuerdan del relato? Pablo dijo, un momentico. Así nomás no. Porque ellos nos pegaron, nos maltrataron, nos echaron a la cárcel. Y nosotros, sin juicio alguno, y nosotros somos ciudadanos romanos. Y cuando oyeron las autoridades que ellos eran ciudadanos romanos, ¿qué pasó? Todas las cosas se volvieron distintas. Aquellos que habían pegado, aquellos que habían perseguido, aquellos que habían hecho cosas, vinieron a Pablo y le dijeron, Pablo, perdón. Dios voltea las cosas.
Dios transforma nuestras aflicciones y angustias, y los que son nuestros angustiadores reconocerán las cosas y nos darán honra cuando usted se mantiene firme, cuando usted está tranquilo, cuando usted sabe quién es Dios, cuando usted sabe el poder de Dios y la obra de Dios, que Él está contigo, que Él te ama. Nuestros angustiadores vendrán y dirán: lo siento, yo no sabía, yo no entendía, no comprendía nada, yo no sabía, yo hice esto porque era lo que había que hacer. Pero Dios hará que muchos reconozcan sus cosas y sus malas obras y sus persecuciones, y toda situación tendrá luz. Y estas personas vinieron delante de Pablo y dijeron: perdónanos, por favor, salgan y perdona, la embarramos. Y entonces ahí sí salieron legalmente de la cárcel y fueron a casa de Lidia y bendijeron a todos los hermanos y continuaron la misión. La misión era llevar el nombre de Cristo a toda Macedonia, a Europa, y luego llegaron hasta Roma. Pero el punto es, hermanos, no olvidemos. La Escritura dice: no olvides, recuerda. Es tiempo de recordar. Y a medida que está comenzando este año, en estos, todavía estamos en el principio del año, recordemos las obras de Dios. Recordemos que a pesar de todo lo que ha pasado en estos 2 años, Dios ha estado con nosotros y Dios nos ha bendecido, y Él nos va a bendecir este año. Y en medio de momentos de medianoche va a haber momentos de luz y claridad al final. Y Él es un Dios de victorias. Él es nuestro Dios. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por toda bendición, te damos gracias, Señor, te alabamos, Señor Jesús. Tú eres el Dios de la creación, el Dios que sustenta todo lo que existe y que tiene propósitos magníficos con nosotros. Señor mío, te pedimos que en medio de nuestras medianoche, en los momentos de oscuridad más terrible, que no dejemos de alabarte, que no dejemos de cantar, que memoricemos textos, que memoricemos canciones, que memoricemos tus obras, la manera como tú has obrado a través de la historia y en nuestra vida, para que en esos momentos de prueba hablemos de tus obras, hablemos de tu victoria, de la luz, de que tú eres Dios de obras magníficas y que tú nunca nos dejas, nunca nos dejarás. Y en este año que comienza, Señor, estamos comenzando todavía este año, ayúdanos a ver las cosas claramente, ayúdanos a vivir con esperanza y confianza y seguridad de que en medio de toda medianoche hay un amanecer. En tu nombre, Señor Jesús, al Padre. Amén, amén, amén.